Personajes insólitos de la historia. Grace O'Malley, la reina del mar. Nacida alrededor de 1530 en el condado de Mayo, en el oeste de Irlanda, era la única hija del jefe del clan Dudara O'Malley del reino de Umhal. Según el sistema legal de Irlanda, conocido como Ley Brehon, los títulos no se transmitían por progenitura, sino que los jefes eran elegidos. Los más poderosos le ofrecían protección a los clanes más pequeños a cambio de servicio y lealtad. Las mujeres, aunque lejos de ser tratadas como iguales a los hombres, podían heredar, poseer tierras y hasta divorciarse de sus maridos. Sin embargo, no podían ser jefes. Los O'Malley eran una familia marinera que navegaba los océanos para comerciar, cobraba impuestos por pescar en sus aguas y ocasionalmente saqueaba y controlaba castillos costeros para proteger sus tierras en el oeste de Irlanda. Grace creció en Belclare Castle y Clare Island y recibió una educación tan formal que podía hablar latín con tanta fluidez como su irlandés nativo. Pero también creció en el mar y estaba decidida a seguir los pasos de su familia. A los 15 años de edad, O'Malley se casó con Donald O'Flaherty, el heredero de un jefe vecino. Cuando Donald fue asesinado por miembros de un clan rival en 1560, O'Malley se hizo cargo de las tierras y barcos de su difunto esposo. Y cuando el clan de los Joyce, probablemente responsable de la muerte de Donald, pensó que podría capturar su castillo fácilmente, lo defendió a muerte. Luego regresó a las tierras de su padre y con los hombres de Donald que permanecieron leales a ella, hizo de Clare Island su fortaleza. Comenzando con 3 galeras, se embarcó en una carrera de piratería en alta mar. Cuando Hughes de Lacy, el hombre que tomó como amante, después de rescatarlo de un naufragio en 1565, fue asesinado por Clan MacMahon del castillo Duna, Grace esperó a que todos los involucrados llegaran a una isla cercana y los mató. Con su sed de venganza sin saciar, capturó el castillo del clan. Para 1566 se había casado por segunda vez, esta vez con Richard Burke, llamado Iron Richard, dueño del castillo Rockford y miembro de la poderosa familia MacWilliam. De acuerdo a la tradición, se casaron bajo la ley Brehon, un código civil que gobernaba la vida diaria y política de Irlanda, según el cual una pareja podía casarse por un año. Se dice que Grace y sus seguidores se encerraron en el castillo y desde la ventana le gritó a su esposo: Richard Burke, estás despedido. Esto deshacía el matrimonio, pero como ella poseía la fortaleza, se la quedó, aunque posteriormente se reconciliaron. Como en la ciudad de Galway se habían establecido nuevos impuestos, O'Malley decidió cobrar un impuesto similar a las naves que pasaran por sus territorios. Sus barcos abordaban los barcos mercantes y exigían dinero o una parte de sus mercancías a cambio de un paso seguro hasta Galway. La resistencia era combatida con violencia e incluso con la muerte. Una vez recibido el pago, los piratas desaparecían en alguna de las muchas bahías en el área. En 1567, Grace dio a luz un hijo de Burke a bordo de uno de sus barcos, mientras los piratas de Berbería se acercaban. Tal era su liderazgo que el capitán le suplicó que fuera a cubierta para animar a sus hombres pocas horas después del nacimiento. Envolvió a su hijo en una manta y rugiendo órdenes atacó a sus enemigos. Cuando terminó la pelea, había capturado al otro barco pirata. En 1575, los ingleses habían intensificado su conquista de Irlanda. El Lord Diputado de Irlanda de Isabel I, Sir Henry Sidney, dividió el condado de Mayo en baronías
y exigió que los jefes se sometieran a la ley inglesa y aceptaran la llegada de alguaciles a sus tierras. O'Malley volvió a la vida en alta mar, pero un intento fallido de saquear al conde de Desmond en Munster terminó en su captura y encarcelamiento. Desmond, que estaba bajo sospecha de ser parte de un complot contra la reina Isabel I, entregó a O'Malley a los ingleses para ganarse su favor. Estuvo retenida en las mazmorras del castillo de Dublín hasta principios de 1579, cuando aseguró su liberación. Los detalles de cómo lo logró siguen siendo un misterio. Grace respondió atacando barcos ingleses y derrotando al ejército enviado para sitiar su castillo. Cuando su esposo murió en 1583, tal era su influencia y poder que se convirtió en una matriarca aceptada no solo por sus seguidores, sino también por los de clanes vecinos cuyos jefes habían muerto o abandonado sus obligaciones de protegerlos. Los ingleses, sin embargo, deseaban poner a O'Malley en su lugar. Sir Richard Bingham, que fue nombrado gobernador de Connaught en 1584, se convirtió en su enemigo de por vida, afirmando que ella era la niñera de todas las rebeliones en la provincia durante estos 40 años. En 1586, su hijo mayor fue asesinado por el hermano de Bingham. Cuando O'Malley, con el corazón roto, lideró una fuerza contra él, fue timada y capturada. A los 56 años fue condenada a muerte, pero su yerno logró persuadir a los ingleses de que él no formaba parte de ninguna rebelión y la mantendría bajo su custodia. En realidad, una vez liberados, ambos se reincorporaron a los rebeldes. Las escaramuzas entre las fuerzas del gobernador y las de O'Malley continuaron por años, hasta que él destruyó parte de su flota de galeras a principios de la década de 1590. Sin admitir la derrota, decidió escribirle a la reina Isabel I culpando de toda la situación en Irlanda al gobernador. En represalia, Bingham capturó a su hijo y lo acusó de traición, un crimen que se castigaba con la muerte. Para salvarle la vida, O'Malley fue a la corte real y logró obtener una audiencia con Isabel en Greenwich en julio de 1593. El encuentro es legendario. Lejos de mostrarse intimidada, O'Malley se presentó desafiante y decidida ante quien consideraba como otra reina, tal como ella. La reina, asombrada ante otra mujer líder en un mundo dominado por hombres, se compadeció de Grace y le permitió regresar al mantenimiento por tierra y mar, una forma autorizada de piratería que le permitiría recuperar sus pérdidas. Después de una larga conversación, se pusieron de acuerdo en que Isabel eliminaría a Richard Bingham de su posición en Irlanda y O'Malley dejaría de apoyar la rebelión de los lores irlandeses. Tal fue la impresión que le causó a Isabel I que cuando se trazó un nuevo mapa de Irlanda, O'Malley fue nombrada jefe del condado de Mayo. A pesar de ello, regresó a su antigua vida, dirigiendo sus ataques hasta bien entrados sus 60 años. Pero un nuevo siglo trajo un gran cambio. La batalla de Kinsale en 1602 puso fin a la rebelión y dejó a Irlanda en manos inglesas, y el estilo de vida gaélico que O'Malley y sus antepasados habían vivido se derrumbó. En 1603 murió en Rockfleet el mismo año que la reina Isabel I.